mientras esto ocurre, estas vergüenzas ocurren, tenemos problemas en la sociedad. Y está con nosotros en los estudios exitosos Ana María Jiménez, ella es presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias. Lo primero que hay que aclarar es a quién representas, para que la gente lo sepa. Bueno, yo represento a ASPEFAR, que es la Asociación Peruana de Farmacias en el Perú, porque estamos a nivel nacional. Está conformada por químicos farmacéuticos, propietarios de farmacias, ¿no? Y boticas también. Bueno, y quiero agradecerte, Nicolás, en primer lugar, esta entrevista, este espacio. Nosotros, los químicos farmacéuticos propietarios de farmacias, MIPES, por supuesto, son nuestros emprendimientos como lo haría cualquier profesional. Estamos hoy de duelo, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en nuestro país y que ha sucedido con nosotros. Nos sentimos violados. El gobierno ha violado nuestros emprendimientos. Aplicándolos una ley en la que nos da obligaciones y nos quita nuestras libertades, pero por algo que ellos dicen que va a mejorar el acceso al medicamento de la población, cosa que no es así. Esta obligación no resuelve el problema de fondo, que es que el Estado esté abastecido de medicamentos para todos y sobre todo para la población más vulnerable, para los más pobres que no tienen dinero en el bolsillo para comprar sus medicamentos en nuestras farmacias privadas, ¿no? El Estado se ha desentendido completamente con esta ley de la responsabilidad que tiene con la salud pública, con los peruanos, trasladándonos a nosotros su responsabilidad, pero además con una situación exitosa, desastrosa, un proyecto de ley que si lo lees al lado de un técnico, por supuesto, como nosotros, está mal redactado, mal escrito, al guerrazo, que te considera un 30%, un porcentaje que puede ser un 50, un 10, un 2%, pero que es inaplicable porque ellos mismos, la entidad reguladora, no sabe cómo aplicar. Tan es así que el decreto de urgencia, que ya tiene más de un mes, no se aplica hasta la fecha, porque no encuentran cómo aplicarlo. Entonces, a pesar de que se les ha dicho de diferentes maneras a los congresistas que esto se tiene que evaluar, se tiene que desarrollar de otra forma que sea aplicable, que nosotros no estamos en contra de tener los medicamentos genéricos. No, además la farmacia, las boticas de barrio son las que venden los medicamentos genéricos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, mira, por un lado hablábamos de la pobreza, ¿no? Nosotros sentimos que la pobreza en este momento se ha aumentado y seguirá aumentando, ¿no? Porque en este momento los congresistas, sin ningún tema de condiciones técnicas, condiciones mínimas para sacar una ley, un congreso con un 8% de aprobación está en una acción maratónica desde el día miércoles aprobando leyes, ¿no? De miércoles Ahora, hasta pero el día en este caso, es decir, partamos primero de definir cuál es el problema que tenemos. El sistema de salud, ¿no es cierto?, donde está el Ministerio de Salud y de Salud, tiene entre uno de sus problemas más serios el desabastecimiento de medicamentos básicos. Y no necesito decírselo a la gente como novedad, porque la gente lo vive todos los días. Tú vas a un hospital, a una posta médica, a un centro de salud, y no hay las cosas más elementales. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que la gente tiene que ir a comprarlo privadamente a una farmacia o botica. Entonces, lo que están tratando de hacer es que obligatoriamente las farmacias y boticas tengan todo eso que los hospitales y las postas no tienen y deberían tener, ¿no es cierto? Y para lo cual hay presupuesto asignado. Exacto. Y si no no tienes esa lista, ¿de cuántas sanciones medicamentos? punitivas de 10.300 soles. O sea, 2 unidades impositivas tributarias. O sea, 5.150 por 2. ¿No? Y con un porcentaje, con una medida de porcentaje del 30%, que, ojo, ayer estuvimos en el Congreso, nos citó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es el primer promotor de esta ley, ¿no? Entonces, créeme, nuestra sorpresa fue grande porque ellos sacaron una nueva interpretación de este 30%
aparte de los que habíamos escuchado de parte del MINSA, de parte de la población, de parte del mismo ministro, del viceministro, sacaron una nueva interpretación y les hicimos saber, ¿no?, que miren la confusión que crea una ley mal hecha, ¿no?, a rajatabla. Porque en términos concretos, ¿cómo es esto del 30%? Es decir, hay un listado de medicamentos básicos, genéricos que ustedes deben tener, ¿no es Hay cierto? un listado de medicamentos que ha subido de 40 del decreto de urgencia anterior a 434 sin un sustento técnico, porque se les Que usted, ocurrió o sea, si subirlos tú así. tienes una farmacia, ¿no es cierto? Tú tienes que tener esos 430. Ya, yo tengo que tener el listado de los 434, pero mira, ¿cómo lo aplican? Dice, de esos 434, tú escoges los que manejas en marca, los que tienes, los que manejas. Pero eso se hace con un estudio, no te van a mandar un listado de 434 para que tú te pongas a revisar y al final te quedes de repente con 300, con 200. Bueno, ya, 434. Escoges que probablemente en el caso de mi farmacia puedan ser 200 medicamentos genéricos. Pero ¿qué pasa? De esos 200 medicamentos genéricos, resulta que en genérico, como ellos quieren, en medicamentos de marca, esas 400 moléculas, lo tengo en marca, pero en genérico no tiene registro en el Perú. Otros solamente lo venden en el Estado. Otro gran porcentaje, 33 de solamente 233 moléculas, no tiene el registro, lo tiene un solo fabricante aquí en el Perú. No, o sea, bien complicado de entender y no se tienen en cuenta cosas, impactos económicos y cosas muy... Mira, los medicamentos genéricos no tienen estudios de eficacia. No tienen estudio de eficacia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le voy a recomendar? Por ejemplo, yo tengo un paciente, un adulto mayor, de escasos recursos económicos, pero que hace su esfuerzo por comprar su pastillita de marca, ¿no? Un alprazolam de marca, y cuando yo le digo, porque yo sé, es mi vecino y lo conozco, ¿por qué no te llevas el genérico? Y me dice, no, doctora, el genérico cada vez que lo tomo me revuelve el estómago, mi hígado, todo, y nada, me mata. Sin embargo, cuando llevo el de marca, me cura 3 enfermedades. Hasta la depresión realmente me la cura. Entonces, ¿cómo puedo yo como farmacéutica pretender darle un medicamento que sabemos que no tiene eficacia, no tiene estudios de eficacia? Pero claro, no porque yo lo diga. Pero además el enfoque está totalmente errado. Es decir, ¿el problema cuál es? El problema es que los hospitales, posta médica, centros de salud no tienen los medicamentos que debían tener. Entonces, el primer problema que hay que resolver es ese, que la gente vaya a un hospital para atenderse y reciba las medicinas que necesite. Y si se tiene que hacer un examen, el tomógrafo esté funcionando y no malogrado hace más de un año, como ocurre por todos lados, propósito, para que afuera la gente tenga que comprar o contratar el servicio privadamente. O vas a hacerte una operación y prácticamente, excepto ya poco más te falta porque tú lleves al médico. Porque tienes que llevar las pinzas, tienes que llevar prácticamente casi todo lo que se utiliza. Eso no debería ocurrir. Ahora, ustedes propusieron una iniciativa que a mí me parece extraordinaria. Es decir, si hay un problema de abastecimiento, entonces que se utilice a la red de ustedes de farmacias para distribuir los medicamentos genéricos, y no solo genéricos, cualquier medicamento que el paciente... Como lo hace el Estado, ¿no? Los medicamentos esenciales, que no necesariamente son genéricos. No, pero se han zurrado en todas nuestras propuestas. Tú vas con tu receta del MINSA, del Hospital Loaiza, y sacas tu medicamento en la farmacia, y en la farmacia te la entrega gratuitamente, firmas que lo has recibido, y tú le cobras al Estado. Así es, y no habría problemas de desabastecimiento, de acceso al medicamento, y los pacientes o los peruanos más vulnerables no hubieran abandonado sus tratamientos como lo hacen hoy en día.